Mira, lo de ayer en el run fue literalmente el ejemplo perfecto de cómo el fandom a veces agarra un momento súper cotidiano entre los chicos y lo convierte en una historia completamente distinta, casi como si estuvieran viendo otro video. Y no es por exagerar, pero de verdad que la situación no tenía absolutamente nada de grave. Aún así, varias cuentas empezaron a decir que Jungkook tuvo una mala actitud con Taehyung, que lo interrumpió, que lo hizo quedar mal, que estaba molesto. Y cuando uno se pone a ver el clip completo, sin cortes, sin pausa dramática ni narración encima, lo único que ves es a 7 chicos jugando como lo han hecho siempre. Primero, hay que entender el contexto bien claro, porque eso lo cambia todo. No estaban en una conversación seria ni en un momento emocional delicado. Estaban en un juego, compitiendo, gritando, riéndose, hablando encima del otro como siempre hacen. Los equipos estaban divididos, Jungkook con Jin y Jimin, mientras que Taehyung estaba con Suga, RM y J-Hope. O sea, desde ahí ya sabes que cada uno va a defender a su equipo. Eso es lo más normal del mundo. El momento que todo el mundo está señalando es cuando Jimin hace el punto pero toca la red con el pie. Tae intenta explicar las reglas, como, ok, paremos un segundo y veamos esto bien. Y Jungkook entra rapidísimo diciendo algo como, no sabía, empecemos de nuevo. Y ya, eso fue todo. Eso es lo que desató todo el caos en redes. Pero aquí viene lo importante. Jungkook no lo dijo de mala manera. No lo gritó enojado, no lo dijo con tono agresivo, no hubo tensión real. Lo dijo riéndose, metido en el momento, defendiendo a su compañero de equipo. Y si hay algo que cualquiera que haya seguido a BTS por años sabe, es que Jungkook siempre va a hacer eso con Jimin. No es una excepción, es una regla no escrita entre ellos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque más allá del juego, hay una dinámica muy marcada entre Jungkook y Jimin, que se repite una y otra vez, en escenarios diferentes, pero con la misma esencia. Jungkook tiene esta forma casi automática de ponerse del lado de Jimin, de cubrirlo, de hablar por él, incluso antes de que él tenga que hacerlo. No es algo forzado, no es algo que piense, simplemente le sale. Es como si, dentro de todo el ruido, Jungkook siempre tuviera a Jimin en su radar. Siempre pendiente, siempre listo para intervenir, pero no de una manera pesada, sino ligera, natural, casi inconsciente. Y eso, si lo miras bien, tiene algo muy bonito, porque no es un gesto aislado, es algo constante. Está en cómo lo mira cuando se ríen, en cómo lo sigue en los juegos, en cómo reacciona primero cuando Jimin está involucrado en algo. Y Jimin, por su lado, tampoco lo rechaza ni se incomoda. Todo lo contrario. Hay una confianza ahí que se siente tranquila, como si ya supiera que Jungkook va a reaccionar así, como si no necesitara explicarlo. Y eso es lo que lo hace ver tan genuino, porque no hay esfuerzo, no hay actuación, simplemente fluye. Mientras tanto, Taehyung nunca estuvo molesto de verdad. Esa es otra narrativa que se armó sola. Sí, estaba frustrado en ciertos momentos, pero porque estaban perdiendo, porque el juego estaba intenso. Tae es competitivo, todos lo son, pero en ningún momento se le ve herido, ni incómodo, ni distante. Se ríe, sigue jugando, responde como siempre. De hecho, si hay alguien que históricamente ha tenido una forma directa de hablar jugando, ese es Tae. Él mismo es brusco a veces, especialmente con Jimin, porque tienen esa confianza de la misma edad, esa relación donde no necesitan filtros formales. Entonces resulta hasta contradictorio decir que justo él se habría sentido atacado por algo tan leve. Lo de que Jimin debió intervenir ya es otro nivel de invento. ¿Intervenir en qué? No había discusión real, no había pelea, no había tensión que resolver. Era un intercambio rápido dentro de un juego. Jimin no tenía nada que defender porque nadie estaba siendo atacado. Al final, todo esto parece venir de algo más profundo, pero menos honesto.
Hay gente a la que simplemente no le gusta ver a Jungkook priorizando a Jimin, porque eso es lo que realmente pasó. No es que Jungkook haya sido grosero con Taehyung, es que eligió, una vez más, ponerse del lado de Jimin sin dudarlo. Y eso es lo que incomoda a algunos. Porque no es algo nuevo, no es algo que se puede explicar con fue solo esta vez. Es una constante. Jungkook tiene esa inclinación natural hacia Jimin, esa forma de estar siempre un poquito más cerca, de reaccionar primero por él, de defenderlo incluso en cosas pequeñas como un punto en un juego. Y hay algo casi especial en eso, porque no es ruidoso, no es exagerado, no necesita momentos dramáticos para notarse. Vive en los detalles, en lo cotidiano, en cómo, incluso cuando hay 6 personas más hablando, Jungkook escucha a Jimin de otra manera. Es como si entre ellos existiera un hilo invisible que se tensa y se relaja en cada interacción, pero que nunca se rompe. Un entendimiento que no necesita explicaciones. Una cercanía que se siente incluso cuando no están haciendo nada importante. Y por eso mismo, intentar cambiar esa narrativa, decir que hay conflictos donde no los hay, o pintar a Jungkook como alguien problemático en esa situación, no tiene sentido. Porque lo que se vio no fue una pelea. Fue simplemente ellos siendo ellos. Jungkook siendo ese tipo de persona que cuida a los suyos, especialmente a Jimin. Jimin siendo ese alguien que recibe ese cuidado con naturalidad. Y Taehyung siendo Tae, competitivo, directo, pero totalmente cómodo en medio de todo eso. Al final del día, el juego terminó, las risas siguieron y ellos continuaron como siempre, unidos, caóticos, cercanos. Mientras tanto, afuera, algunos siguen intentando encontrar grietas donde solo hay confianza. Y quizá ahí está la diferencia. Unos ven conflicto, otros ven conexión. Lo que está pasando con la venta de mercancía de BTS en México no es solo otro caos de concierto, es una situación que de verdad se salió de las manos y que deja en evidencia algo que el fandom lleva tiempo denunciando: la falta de control, de organización real y sobre todo de respeto hacia las fans que hacen todo correctamente. Desde la madrugada, cuando la mayoría de la ciudad apenas está despertando, ya había chicas formadas afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Palacio de los Deportes. No estamos hablando de gente que llegó 1 o 2 horas antes, no. Estamos hablando de personas que sacrificaron sus sueños, su comodidad, que viajaron desde otros estados, que gastaron dinero en transporte, comida, hospedaje, todo por tener la oportunidad de comprar un artículo oficial. Y eso ya de por sí dice muchísimo del nivel de compromiso de ARMY. La fila no solo era larga, era absurda, kilométrica, de esas que parecen no tener fin. Y aún así la gente se quedaba, aguantaba, se organizaba entre ellas, se cuidaban el lugar, compartían información, comida, cargadores. Lo típico del fandom cuando se junta: comunidad, apoyo, paciencia. Todo dentro de lo que se espera cuando hay un evento así de grande. Pero entonces empiezan a circular videos en X, grabados desde arriba, mostrando no solo la magnitud de la fila, sino algo mucho más preocupante: movimientos extraños en la distribución de la mercancía. Y ahí es donde todo cambia. Porque mientras miles de fans están esperando bajo el sol, cansadas, con la esperanza de alcanzar, aunque sea un solo producto, empiezan a verse grupos de personas que no están formadas, que no siguen el proceso normal, que no parecen ser fans, llevándose cantidades enormes de mercancía. Bolsas negras gigantes, llenas hasta el tope, siendo cargadas directamente a camionetas. No es algo discreto, no es algo que pase desapercibido. Es evidente, y eso es lo que más molesta. Porque al mismo tiempo, a las fans que sí están formadas se les está imponiendo una regla estricta: un solo artículo por persona, sin excepciones, sin posibilidad de elegir más de una cosa aunque hayan esperado horas. Entonces la comparación es inevitable y completamente injusta. Tú haces todo bien y apenas puedes comprar una cosa, mientras otros sin explicación clara se llevan decenas. Eso rompe completamente la sensación de equidad. Y claro, las fans empiezan a cuestionar, a grabar, a pedir explicaciones, pero las respuestas que reciben no aclaran nada.
Algunas de estas personas dicen que son parte de la logística, pero no hay identificación visible, no hay transparencia, no hay comunicación oficial que respalde eso. Todo se siente improvisado o, peor aún, permisivo, con prácticas que claramente perjudican a quienes están cumpliendo las reglas. Ahí es donde entra la frustración real. Porque no se trata solo de no alcancé lo que quería comprar. Se trata de sentir que el sistema está fallando en algo básico. Tratar a todos por igual. Y cuando ves que hay gente aprovechándose, sea revendedores o no, mientras tú llevas horas esperando, es imposible no sentir enojo. Además, hay que hablar del impacto emocional que esto tiene. Para muchas fans, comprar mercancía no es solo una transacción, es un recuerdo, una forma de conectar con el momento, con el concierto, con BTS. Es algo que probablemente van a guardar por años. Y cuando esa experiencia se ve manchada por desorganización o injusticia, el recuerdo también cambia. Ya no es solo emoción, es también decepción. Y esto no ocurre en el vacío. Viene después de otros problemas, como lo que pasó con la venta de boletos en enero, donde también hubo caos, quejas, sensación de desventaja para muchas fans. Entonces esto se suma, se acumula y hace que la reacción sea mucho más fuerte. Por eso el fandom empezó a moverse tan rápido, etiquetando a HYBE y a la Profeco, tratando de hacer ruido, de que alguien escuche, de que alguien intervenga. Porque si no se dice nada, estas cosas se repiten. Y lo más injusto de todo es que quienes terminan pagando las consecuencias son siempre las mismas personas. Las fans que sí siguen las reglas, las que sí hacen fila, las que sí respetan el proceso. Mientras tanto, quienes logran saltarse el sistema o aprovecharse de él son los que salen beneficiados. Eso no debería ser normal. En eventos de esta magnitud, donde sabes que hay miles de personas involucradas, la organización debería ser mucho más clara, mucho más estricta, mucho más transparente. No puede haber espacios grises donde nadie sabe quién está autorizado y quién no, porque esos espacios son los que permiten que pasen estas situaciones. Y al final, lo que debería ser un momento feliz, comprar algo de tu grupo favorito, compartir con otras fans, vivir la emoción previa al concierto, se convierte en una experiencia tensa, desgastante y hasta injusta. ARMY en México demostró otra vez su fuerza, su pasión, su compromiso, pero también está dejando claro que no está dispuesta a quedarse callada cuando algo no está bien. Porque apoyar no significa aceptar cualquier cosa. Y en este caso, lo que se vio no es algo que se pueda justificar fácilmente. Es una situación que necesita explicaciones reales, cambios concretos y, sobre todo, respeto por las personas que hacen posible que todo esto exista, las fans.